¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13 en este día miércoles 1 de abril del año 2026. Los miércoles de tendencias en este programa en el que empezamos a cerrar el día con una buena conversación, con una conversación informada, interesante. Siempre junto a Quique Mujica. Muy buenas tardes, Quique. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y por supuesto, junto a Paula Escobar Chavarría. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Cristian Valdivieso. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, hoy día nos desayunamos, sí, bueno, no, porque salió como a las 9 de la mañana. En general la gente ya estaba desayunada a esa hora. Pero salieron las cifras del IMASEC. Entonces hay preocupación, creo yo, por cómo compensar la situación económica para el resto del año, ¿verdad? Así que un desafío grandote que tiene que enfrentar Sí. el ministro de Fue Hacienda. Fue bajo la expectativa. Bajo la expectativa. Sí. Sí. Ahora, esto es algo del mes de febrero, por lo tanto no es atribuible al gobierno del presidente Kast, ni mucho menos, pero lo deja en un pie bien forzado para poder crecer en lo que resta del año. Sí, sí, es un temazo. Las expectativas estaban al menos sobre el 0%, o sea que algo iba a crecer y se contrajo el IMASEC por segundo mes. Y quizás hay que mirarlo con un poquito más de detalle esto, porque nosotros el domingo en Mesa Central mostrábamos los datos de las urgencias ciudadanas y se reflejaba cómo la economía se estaba tomando la agenda. Claro. Incluso no desplazando a la seguridad, pero subiendo significativamente y poniéndose en un nivel tan relevante o tan importante como la seguridad. Evidentemente, producto del alza de los precios de los combustibles, sin duda, pero probablemente hay algo más estructural, y que no se va a revertir solo en la medida que el estrecho se abra y que los combustibles en algún minuto empiecen a bajar, sino que tiene que ver con el crecimiento económico. Y yo creo que eso es complejo en términos de las señales que se dan y sobre todo de las expectativas que hay con este gobierno, tanto en seguridad como en economía. Y creo que el gobierno tiene un desafío importante en poder manejar bien estas expectativas respecto de en qué medida, en qué momento y bajo qué circunstancia el país va a volver a crecer para lo que importa desde el punto de vista de la gente se vea reflejado en su bolsillo, que eso es lo que al final del día le importa más a las personas. Y me parece que es interesante mirar lo siguiente y voy a hacer un punto cortito. El fin de semana el gobierno tuvo un costo importante en todas las encuestas. Bajó su aprobación y sobre todo subió su desaprobación, ¿ya? Hay quienes dicen que, claro, dado el impacto del alza del precio de los combustibles, la baja no fue tan significativa y que es reversible en la medida que los combustibles vuelvan a un precio razonable. Yo creo que eso es posible. Pero yo creo que hay una explicación más de fondo y es que todavía digamos, el clima político no ha dado en absoluto un giro ideológico. Me explico. La gente desaprueba al presidente por la medida de los combustibles, por la poca sensibilidad, si se quiere, en la forma de expresarlo, por la mala comunicación, lo que quieran. Pero no porque diga este presidente no representa lo que son hoy día los valores centrales de la sociedad, es decir, queremos crecimiento económico, queremos orden, queremos seguridad. No es que se haya dado vuelta ese péndulo. Claro. Pero, y aquí es donde quiero hacer el punto a propósito del IMASEC, pero creo que el gobierno tiene que tener mucho ojo o mucho cuidado en no pasar de una desaprobación o una molestia producto de medidas específicas a empujar, ¿verdad?, ciertas rabias en la sociedad, ¿verdad?, ciertas molestias, ciertas incomodidades, que sí empiecen a mover y a cambiar el péndulo, por decirlo de alguna manera, y en un ciclo más ideológico. En corto, el país no crece 1, 2, 3 veces. La promesa y las expectativas estaban articuladas en torno a eso. No sería raro que volvamos a ver o a escuchar voces que empiezan o vuelven a hablar de que el problema en Chile es la desigualdad y no la falta de crecimiento económico. Ese es mi punto y que creo que esa es la nota de mayor alerta que debe tener este gobierno. Porque no es lo mismo ser desaprobado por una medida en concreta que empezar a tener desaprobación porque ya dejas de representar un ánimo social respecto de los temas que tú representabas bien y que la gente decía, te reconozco, te valoro y te voto porque tú representas esos valores. Pero si esos valores empiezan a resquebrajarse y aparecen otros, bueno, eso ya es más complejo y es más estructural. ¿Paula? Sí, yo creo, coincido con el análisis de Cristian. Es verdad que este IMASEC, como decía la Consuelo, es de febrero, sin embargo, y por lo tanto es del gobierno anterior, ¿cierto? Pero
también es cierto que desde que el presidente Kast ganó la elección presidencial, en realidad pareció que había empezado a gobernar, ¿cierto? O sea, copó la agenda inmediatamente subieron las expectativas de los empresarios, de los gremios, de que ahora sí que venía un ciclo, por lo tanto... En el fondo, yo creo que ahí hay un punto, ¿no? La expectativa que se sembró una vez que ya se supo que había ganado la elección presidencial y que ahora en el IMASEC de febrero no se está reflejando esa energía, ese momentum, ese impulso que se pensó. Y lo segundo, yo creo que... ni en enero ni en febrero. Ni en enero ni en febrero. O sea, y que ya, como digo, otros presidentes se han demorado más en asumir, a empezar a habitar el cargo, pero el presidente Kast en particular es el presidente que más rápido, digamos, al día siguiente se fue de viaje a ver al presidente Milei, empezó a tomar medidas. O sea, nadie ha usado más el periodo en el interregno entre ganar y tomar posesión del mando que él. Entonces, sí es del gobierno anterior, pero sí, en realidad en ese tiempo vivimos como un liderazgo fuerte de quien era en ese minuto el presidente electo, activando expectativas en las personas y también en los empresarios. Y lo segundo es que hay una dispersión en la agenda del gobierno. O sea, los tres temas del gobierno de emergencia, crecimiento, migración, seguridad, se ven colapsados por otros temas que el gobierno mismo ha abierto y otros temas que se le impone la agenda mundial, como es evidentemente la guerra en Irán, pero también no tenía para qué retirar todos los decretos de medio ambiente, no tenía para qué sacar la ranita de Darwin, el pingüino de Humboldt. No, porque, claro. Perdona, auditoría también es un eje que se sumó en algún minuto como una base general. Claro, pero fue un retiro tan raro, Consuelo, porque después tuvo que reponer la ranita. O sea, fue como sacó todos los decretos, que nunca se habían sacado, todos los decretos de medio ambiente, todos juntos, y reponer que se abrió un flanco, porque desde la Evelyn Matei salió a decir, ¿no? Oye, pero el medio ambiente, en el fondo el crecimiento es con desarrollo económico, el desarrollo económico es compatible con el medio ambiente, no es a costa de... Evelyn Matei, porque uno dice, no, hasta Evelyn Matei, sáquele el asta, porque Evelyn Matei no está ni ahí con Kast. Evelyn Matei siempre. Sí. No, pero digo también de la siempre, derecha. Todas las posiciones han sido críticas. Y para terminar el punto, por ejemplo, el flanco que se ha abierto con Priscila Carrasco, despedida mientras está en una quimioterapia, pero un cáncer muy agresivo de mama, le ha granjeado también críticas desde el cardenal Chomalí, Paulina Núñez, presidenta del Senado, o sea, montones de personas de un sector que no es, digamos, la izquierda o el progresismo, que por supuesto no va, la presidenta Bachelet fue muy dura ayer con esto. Entonces, digo, hay una dispersión que saca del eje de los tres temas, abre a otros, y la pregunta es si tú crees, Cristian, que está hablándole al público duro, como a su 30% o 35% duro, o no, pero es de riesgo. Que es 40 por ahora. Sí. No, por eso digo que el gobierno tiene que entender o aceptar dos cosas. Uno, que la comunicación tiene que ser una comunicación más empática, con más sentido social, si se quiere, y más puesta en los pantalones o en los zapatos de la gran mayoría de las personas. No puede subestimar eso. Y dos, el dogmatismo, de pronto, económico, puede jugarle una mala pasada y probablemente el gobierno va a tener que empezar a tener mayores dosis de flexibilidad respecto de ciertos temas, porque de lo contrario, puede que por mantener una línea termine rompiendo y cambiando el péndulo, dado que la gente dice, esto no nos está sirviendo. Sí. Ese es el riesgo que puede haber. Bueno, los invito a pasar a otros temas que teníamos en realidad sobre la mesa para desarrollar más largo y conversar más largo en el día de hoy. Una sola cosa, que igual todas las críticas, como el, entre comillas, fuego amigo, también son consecuencias de que hay mucho ministro que no es de partido político. Entonces eso incentiva a... te hace más desordenado. Es parte del diseño original. Es parte del costo del diseño. Exacto. Sí. Bueno, pero la Paula Escobar Chavarría nos quería hablar de la violencia en los colegios. ¿ya? Exactamente. Que es algo que está a un nivel evidentemente preocupante desde lo de Calama, pero incluso sacando lo de Calama. Creo que lo de Calama, con todo el horror que implica y todos los detalles que hemos ido conociendo, dramatiquísimo, nos ha permitido empezar a fijarnos en un montón de que entró con un cuchillo, que tenía un arma, que esto a lo largo de todo el país. Quizás un fenómeno al cual no estábamos prestando atención, Paula. Claro, y también que ver las cifras de violencia contra los profesores, por ejemplo, y este fenómeno de la violencia entre los colegios que es desgraciadamente mundial y que en Chile realmente tenemos que preocuparnos, digo, aparte de todos los otros temas que tenemos. Les quiero contar
hoy día un estudio de la Universidad Católica que arroja luz sobre un tema que en general no se habla cuando hablamos de esto, porque hoy día estamos hablando de detectores de metales, revisión de mochila, ¿no? ¿Qué medidas se van a tomar? Y cada una de estas derivadas tiene, y si va a haber seguridad dentro de los colegios, y todo ese debate público, por supuesto, que es importante. Pero este estudio de la Católica midió otra cosa, que es el efecto en los alumnos que sobreviven, ¿ya? En los alumnos que vieron esto adentro de su colegio, ¿ya? Los alumnos que saben que dentro de su establecimiento hubo un episodio de violencia, sea de un alumno hacia otro alumno, sea hacia un profesor, ¿no? Y qué pasa con esos niños, y hicieron un estudio muy interesante. Y hablé con una de las académicas que hizo este estudio, y una de ellas es Josefa Aguirre, académica del Instituto de Economía de la Católica, que publicó una columna en el Mercurio del sábado, en que primero les voy a contar lo que establece esta académica de lo que dicen los estudios en Estados Unidos, donde sabemos que el tema de la violencia dentro de los colegios es un tema brutal. Claro, brutal, ella estudió, ella lo entrevisté esta semana, muy preparada, estudió en Harvard precisamente, hizo el cruce entre economía y violencia en los colegios. Claro. Violencia escolar. Bueno, en esa columna lo que dice Josefa Aguirre es que datos de Texas documentan que los alumnos expuestos a incidentes con armas en escuelas de una escala similar a lo que ocurrió en Calama aumentan su ausentismo en más de un 12%, duplican su probabilidad de repetir el año y tienen menores tasas de graduación secundaria y universitaria. A los 24 o 26 años, sus ingresos son un 11% más bajos que los de sus pares. Y a eso se suma el impacto en la salud mental. Otro estudio, también hecho en Estados Unidos, de Rosin Slater, citado por ella, muestra que estos eventos elevan el uso de antidepresivos entre jóvenes en más de un 20% durante los 2 años siguientes, ¿ya? Ahora, aquí viene la parte que me parece más interesante aún, que es el estudio que hizo ella junto a Fernanda Ramírez y Román Zárate, analizando los registros de las denuncias en la Superintendencia de Educación, vinculándolo con las trayectorias educativas individuales. Y hablé largo con Fernanda Ramírez, que es una de las coautoras de este estudio, que además es académica del college en la Católica y de ingeniería, es experta en educación, doctora en educación, y dice que es muy interesante porque en Chile los datos están, digamos, son tan robustos que se puede comparar la trayectoria de digamos, de unos estudiantes respecto de los otros, ¿ya? O sea que se puede separar, digamos, y estudiar eso. ¿Qué encontramos en Chile? Efectos más graves aún. El ausentismo aumenta entre 46 a 64%. Y ya sabemos por En colegios donde hay hechos de violencia. Claro, cuando ha habido un hecho de violencia que genera denuncia. Ellos analizaron cuando esto llega a una denuncia a la superintendencia, ¿ya? Que evidentemente un hecho de esta característica tiene que llegar como denuncia a la superintendencia. No podría el colegio mirar para el techo, digamos. Sí, que hay... Y lo que me impresionó de Josefa Aguirre, que me mencionó mucha violación entre pares. Alumnos. Agresiones sexuales, violación sexual. O sea, si a ti violan a una compañera tuya, no creo que tengan ganas de volver al colegio. Horrible. En los próximos 4 días, por lo menos. Bueno, y tus y papás además, también te digan no vaya. Claro. El ausentismo sabemos por el COVID lo que provoca, ¿no? O sea, todo tipo de dramas educativos, de salud mental, etcétera. Segundo, las tasas de repitencia aumentan el doble. O sea, digo, es impresionante ver el efecto en Chile, ¿ah? Y tanto las notas como los puntajes de pruebas estandarizadas bajan mucho, con impactos que persisten por varios años, ¿ya? Dice Fernanda Ramírez que ve persistencia en toda la ventana que evaluaron, que es de hasta 4 años después del incidente. Perdona, Paula, estos son separar dos grupos que han sido objeto de violencia, de contextos de violencia escolar, versus algunos que no han sido alumnos de colegios que tuvieron un incidente de violencia que fue reportado a la superintendencia y otros que no. Okay. Con un colegio similar. Entonces que separamos, no tuvo. Que no tuvo. Claro, el ejercicio experimental es separar el impacto o las trayectorias de los alumnos expuestos versus los no expuestos, por lo menos en denuncia. Claro, no los que sufrieron directamente la violencia, sino los demás, que es lo que no se ve. O sea, como que decís, oye, hay que ver qué pasó con ese niño, con esa niña, con esa persona, con ese docente. Claro. ¿Qué pasa con el resto que ve esto, ya? Claro. En el largo plazo, Fernanda Ramírez y el estudio que hace con sus colegas de la Católica dice que ser víctima reduce la probabilidad de graduarse de enseñanza media en un 10%. Y las víctimas tienen menor probabilidad de rendir la prueba de acceso universitario, obtienen puntajes más bajos y llegan en menor medida a la universidad, ¿ya?
Y les quiero contar 3 cosas más para abrir la conversación. Fernanda Ramírez me dice que hay otras evidencias que el paper encuentra para el caso chileno que también son interesantes de relevar. Uno, que pudieron también estudiar qué pasa con los estudiantes que se cambian de colegio después del episodio de violencia, que sería lo natural, ¿no? Como padre uno diría, Salga de ahí. Ándate. este espacio no es seguro, voy a sacar a mi hijo de este colegio, ¿no? Y lo que encontraron es que los efectos negativos persisten aunque se cambien de colegio. Claro, hay un Impresionante. trauma ahí. Hay un ¿Ya? trauma que Es una persiste. sombra que los Claro. persigue. Exacto, trauma. por lo tanto, dice Fernanda Ramírez, este empeoramiento en sus resultados se debe a la violencia en sí y no se soluciona solo con un cambio de ambiente. Segundo, que observaron que el daño de un episodio de violencia no proviene tanto de que los estudiantes cambien el concepto que tienen de ellos mismos, sino del deterioro de la relación estudiante-colegio. O sea, uno piensa, esto le podría crear vulnerabilidad, inseguridad al niño y hay que reforzarle como su autoestima, su sensación de que puede, ¿no? De que no es vulnerable. Dice, el problema es otro. El problema es el deterioro de la relación estudiante-colegio. Hay una caída del sentido de pertenencia escolar y los estudiantes perciben que sus profesores esperan menos de ellos, ¿ya? Por lo tanto, la investigación da pistas de que los esfuerzos debieran apuntarse a restablecer la confianza entre el colegio y sus estudiantes, más que el autoconcepto que los estudiantes tienen sobre sí mismos, ¿ya? Y tercero, que los episodios de violencia dejan cicatrices de larga duración en lo educativo, y no solo en la salud mental. Incluso cuando lo psicológico se recupera, después de un año eso se puede normalizar, dice el estudio de Fernanda Ramírez y Josefa Aguirre y otros. Lo educativo perdura y es más invisible. Entonces, además del apoyo psicológico pertinente ante algo tan traumático, es importante hacerle seguimiento y prevenir el deterioro de resultados netamente educativos: asistencia, notas, puntaje PAES, acceso a educación superior. Y por último, algo que me pareció muy importante que me decía la académica y experta en educación Fernanda Ramírez, es que un tema, yo le decía, bueno, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es la solución? Porque, claro, en general todos los expertos en educación te dicen el detector de metales. Claro, uno dice, ya, pongo un detector de metales y ya con esto el tema queda más resuelto. Mi hijo fue al colegio en Estados Unidos, había detector de metales y créanme que eso no me dejó de dar miedo cada vez que iba al colegio, un colegio que quedaba a media hora de Sandy Hook. O sea, fue en ese año, ¿no? Los padres no es que ahora dicen, hoy hay menos posibilidad porque hay un detector de metales, porque el que quiere ir a hacer una masacre encuentra el modo de burlar toda la... No entra por la puerta Exactamente, con y el por eso detector de siguen metal. habiendo en Estados Unidos este tipo de No, masacres. yo me hacía la pregunta, y no se la he preguntado, profesor, ¿qué pasa si tú detectas que un cabro anda con pistola en el bolso? Un profesor, un inspector, el cabro no va a decir, uy, me pillaron, perdón, profesor, no la traigo más. Va a decir, pásame la pistola, pásamela, es mía. ¿Y qué va a hacer el profesor? No es policía. Entonces, si le piden a los profesores que además de ser psicólogos, psiquiatras, pedagogos, o sea, más encima es policía, nos vamos a la vez. Claro. ¿Mm? Bueno, lo que decía ella es que exactamente el punto, Quique, de que la institucionalidad es completamente reactiva, dice Fernanda Ramírez, y no hace nada hasta que ocurre el hecho de violencia. Esto no se refiere solo a cómo se manejan los conflictos al interior del colegio, todos los trabajos en salud mental, sino que en muchos de en el estudio, tanto en lo quali como en lo quanti, salía que cuando advertían que esto iba a pasar, ¿ya? Cuando levantaban las primeras alertas, oye, aquí hay un alumno, una alumna que tiene problemas, estoy detectando esto, alguien el otro día entró un cuchillo, nadie hacía nada. O sea, que ellos en el estudio les reportaban, el colegio no hizo nada hasta que la leche estuvo derramada, ¿ya? Entonces, que no hay como una posibilidad de que alguien pueda denunciar y decir, oye, hay una sospecha acá de esto, para que se evite llegar a que el alumno, la alumna ya tenga un cuchillo o una pistola adentro del bolso, ¿no? Ahora, consignemos que lo de Calama es bien inédito y particularmente excepcional. Porque, claro, Eso te decía yo al comienzo, saquemos Calama. Claro. Y toda, yo no sé, uno a veces se pregunta, ¿esto está apareciendo más en la prensa porque estamos sensibles a propósito del tema de Calama? O, claro, antes en las noticias no nos preocupábamos si desde una ciudad pequeña en Chile, el periodista te avisaba que habían encontrado un cuchillo en un colegio. Era como, nada, eso no está para primer bloque de noticias, no está ni siquiera para una caluga en el diario, como se dice. me aparecieron las pistolas ahora. Aparecieron las pistolas, pero también, o sea, el hecho que vayan con una cortapluma
Ya. Claro. Y que puede haber una pelea en el baño a cortapluma. Sí, y lo otro que Ya aparecieron, es un contexto de violencia Sí. donde tú no puedes aprender bien. Obvio. lo otro obvio. que aparecieron son los que antes no existían muy poco, son los apoderados virulentos, agresivos y Claro. muchas veces relacionados con el crimen organizado que amenazan Claro. a otro apoderado, a los compañeros de su hijo y a los profesores. No, y ayer en el Lastarria creo también metieron bombas Molotov y empezaron a incendiar la rectoría. O sea, a La ver, inspectoría tiraron una la bomba. inspectoría, o sea, Sí. efectivamente, probablemente vamos a concluir que el caso Calama, estamos hablando de una personalidad psicópata, y bien particular. O sea, hay un tema constitutivo psicótico incluso, ¿te fijáis? O sea, muy de tinte psiquiátrico. Pero eso no significa que el problema de la violencia escolar sea un tremendo problema y la dinámica que se están observando en los colegios y en las escuelas sea una dinámica muy terrible. Y tiene razón el presidente Kast cuando dice que la familia tiene que hacerse cargo y no podemos, como dice aquí, que delegarle todo al colegio. Mm. Pero también es cierto que por mucho que la familia se haga cargo, hay un contexto de socialización que es en los colegios y la familia no se puede hacer cargo de todo el contexto, ¿verdad? Claro. Colegial. Entonces, claro, cada familia tendrá que generar los resguardos necesarios, pero hay una dinámica social de la que también Ujú. tenemos que mirar. Ahora, dicho eso, creo que se acaba o se aprobó estos días la ley de convivencia escolar que permite el uso de detectores de metal en los colegios y escuelas. Sí. Va a haber una tremenda discusión. Ese es el debate ahora. Y de Ese es hecho, el debate, va a haber una tremenda discusión, pero la pregunta que me hago yo es, ¿esto estigmatiza a ciertas escuelas? Sin duda. Pero por otro lado, si no empezamos a tener mecanismos de control, ¿verdad? No sacamos nada con hacer convivencia escolar si es que Sí, la estamos permitiendo que entren armas dentro de los colegios. el concepto de Estigmatización. claro, yo creo ha sido mal ocupado, porque hay lugares que tienen problemas, que los mismos apoderados quieren que solucionen el problema, entonces no pongamos ahí porque van a quedar estigmatizados, pero si el problema está, pues, De hecho, los estudios muestran que los apoderados que viven en esos colegios preferirían tener sistemas que los ayuden a tener hacer un controles. tanque por ellos tendrían en la puerta del colegio. oye, el dato es las denuncias por agresión a profesores van en aumento. El año pasado se registraron 125 casos, más que antes, digamos. Y hay O sea, es cifra un negra tema. gigante. Y hay Sí. cifra negra. Un total de Gigante. 125. Mm. Claro, y claro. Pero la mayor cantidad de denuncias sigue siendo entre alumnos. Claro, Violencia entre alumnos. y desgraciadamente, pucha, el mismo asesino de Calama dijo que quería imitar a otros que han hecho lo mismo en Estados Unidos, en Suecia. O sea, desgraciadamente esto es un problema No, que quería hacerse famoso, ¿no? Así es. Esto es Página 13, miércoles de tendencias en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Es